Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Gamburstev bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años.
Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Gambur-Steppe bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación, es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer circones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron circones de areniscas cerca de las montañas Gambur-Steppe. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gambur-Steppe empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gambur-Steppe bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida... Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA,
que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo, que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como Anita, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde Anita puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que Anita haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información. Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo
escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector Ice Cube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Piet-Hogei, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire, similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como Ice Cube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas. Esponjas gigantes en forma de jarrón, medusas de otro mundo, gusanos segmentados cubiertos de cerdas y grandes pulpos son el más reciente descubrimiento en la Antártida. Los científicos los encontraron después de que un enorme iceberg se desprendiera, lo que reveló un tesoro de vida antigua bajo el hielo. En enero de 2025, un enorme iceberg del tamaño de una ciudad llamado A84 se desprendió de la plataforma de hielo Jorge VI en la Antártida, una gran plataforma de hielo de unos 450 kilómetros de largo, de 20 a 70 kilómetros de ancho y unos 250 metros de espesor. En el verano, que dura desde noviembre hasta finales de febrero, la plataforma de hielo se derrite en la superficie y se forman lagos de cinta de agua de deshielo. Son alargados y en forma de cinta, de ahí su nombre. Cuando el iceberg se alejó, dejó parte del fondo oceánico al descubierto, y era un lugar que nadie había visto antes. Los científicos a bordo del barco de investigación Falkor estaban cerca, en el mar de Bellingshausen. Tan pronto como escucharon sobre el iceberg, cambiaron sus planes.
Entendieron que era una oportunidad excepcional para examinar algo desconocido e impresionante, como levantar una piedra en el bosque para ver lo que se esconde debajo. Los investigadores utilizaron un robot submarino llamado Sebastián y exploraron el fondo marino durante 8 días. Se adentraron hasta más de 1.300 metros de profundidad. Allí abajo, encontraron un ecosistema oculto. Había grandes corales y esponjas llenas de animales marinos. Un mundo entero bajo el hielo. Los investigadores pensaban que encontrarían algo de vida allí abajo, pero no esperaban ver tanta. Y esta vida antigua submarina no estaba sobreviviendo. Había estado prosperando en ese lugar helado y hostil durante mucho tiempo. Anémonas que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar, peces de hielo, pulpos. La investigación fue transmitida en vivo a científicos de todo el mundo, y esas transmisiones en vivo son de libre acceso. Lo más impresionante fue que algunas criaturas descubiertas parecen ser nuevas especies. Sí, tal vez haya nuevas especies en la Antártida en 2025. Y algunas podrían vivir únicamente en esta región. Eso se debe a que la Antártida no solo está muy lejos, ha estado aislada del resto del mundo durante millones de años. La corriente circumpolar antártica la rodea, como un gran foso de agua rodea un castillo. Pero aunque resulte que esas especies no son nuevas, los científicos han encontrado caracoles, gusanos con cerdas, crustáceos como pequeños cangrejos y camarones y una especie de medusa fantasma, que es muy rara y parece de otro mundo. Su nombre oficial es demasiado complicado, así que llamémosla medusa fantasma gigante. Esta medusa es enorme. Su campana, la parte superior redonda en forma de paraguas, puede medir más de 1 metro de ancho. Tiene 4 brazos largos que se extienden detrás de ella, cada uno de hasta 10 metros, tan largo como un autobús escolar. Los científicos capturaron una por primera vez en 1899, pero les llevó 60 años darse cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa. La medusa fantasma tiene un cuerpo translúcido de tono púrpura que se ve un poco fantasmal. En lugar de los tentáculos normales de una medusa, tiene estos brazos en forma de cinta que le ayudan a atrapar alimento y llevarlo a su boca en el centro. Aunque las medusas no tienen cerebro como nosotros, los investigadores que observaban a la gigantesca medusa fantasma notaron algo sorprendente. La criatura de otro mundo parecía mover sus brazos con mucho cuidado y control, en especial cuando nadaba por espacios estrechos en el fondo del mar. Parecía que actuaba con mucha precaución y deliberación. ¡Ugh! ¡Qué miedo! ¿Otro ser consciente? Las medusas tienen una simple red nerviosa en lugar de un cerebro, lo que les ayuda a percibir el mundo que las rodea. Sin embargo, la forma en que se movía esta medusa fantasma hizo que los científicos pensaran que podría ser más inteligente o más coordinada que otras medusas. Estudiarla puede ayudar a los científicos a entender cómo los animales sin cerebro logran explorar y sobrevivir en lugares complicados bajo el agua. Otro hallazgo interesante fueron unos pequeños gusanos llamados gusanos de cerdas. Los científicos los llaman poliquetos, pero vamos a quedarnos con gusanos de cerdas porque suena más divertido. Muchas variedades viven en partes muy frías y profundas del océano. Los gusanos de cerdas tienen un cuerpo compuesto por muchos segmentos y tienen pequeñas cerdas a lo largo de sus lados. Estas cerdas les ayudan a moverse, a sentir lo que tienen cerca e incluso a protegerse del peligro. Un ejemplo genial es el gusano de escamas antártico. Es un tipo de gusano de cerdas que vive en aguas muy frías y profundas y tiene brillantes cerdas doradas que lo hacen lucir bastante elegante. Durante la exploración del fondo marino antártico, el equipo también encontró esponjas gigantes con forma de jarrón. Por lo general, las esponjas crecen muy lentamente. Entonces, para alcanzar ese tamaño, deben haber estado creciendo allí durante mucho tiempo, tal vez incluso cientos de años. Su tamaño muestra que los animales de aguas profundas que viven a su alrededor no se mudaron recientemente. Esas criaturas marinas han estado allí por décadas y han logrado formar comunidades prósperas bajo el hielo, así que realmente era vida antigua escondida. Y eso sorprendió mucho a los científicos. En estudios anteriores,
la gente solía dejar caer cámaras a través de agujeros en el hielo o visitar zonas de icebergs mucho tiempo después de que el hielo se había desprendido para explorar ecosistemas ocultos. En ese entonces, principalmente veían un fondo marino desnudo y vacío, con solo unos pocos animales. Pero esta vez, el equipo llegó solo semanas después de que el gigantesco iceberg se desprendiera y pudieron ver lo que se escondía justo debajo de él. Los primeros 14 kilómetros detrás de la plataforma de hielo pueden albergar ecosistemas ricos y activos. La zona es oscura, fría y estuvo oculta durante eras, y aún así, todo tipo de criaturas viven allí. Esto demuestra que la vida puede prosperar en lugares que parecen demasiado hostiles o congelados. Por otro lado, encontrar toda esta vida allá abajo no es tan sorprendente. Muchos animales viven en lugares oscuros y fríos bajo el agua, por lo que tiene sentido que también estén bajo la plataforma de hielo. El hielo de alguna manera los oculta y los mantiene protegidos de lo que sucede en la superficie. Pero lo extraño es la cantidad de diferentes tipos de criaturas que viven allí, a pesar de que era un lugar realmente cerrado. De hecho, se parece mucho al lecho marino en partes de la Antártida que no tienen hielo encima. ¿Cómo puede ser? Por lo general, pequeñas plantas llamadas fitoplancton crecen cerca de la superficie donde golpea la luz solar. Animales pequeños, similares a camarones, llamados krill, comen esas plantas durante la noche. Cuando el krill se sacia, desciende y lleva comida y nutrientes al fondo del océano. Y sus desechos ayudan a alimentar a las criaturas de las profundidades marinas. Pero si hay una gran capa de hielo encima, la luz del sol no la atraviesa, por lo que no pueden crecer plantas allí, y no hay krill que lleve comida hacia abajo. Los científicos pensaron que esto significaría menos comida y menos animales allá abajo. Pero encontraron mucha vida de todas maneras. Resulta que, probablemente, la comida y los nutrientes se filtran bajo el hielo, transportados por corrientes submarinas, similares a ríos que fluyen bajo el océano. Los científicos encontraron algunos animales que vivieron mucho tiempo, así que parece que esas corrientes, que en su mayoría provienen del agua de glaciares en deshielo, llevan suficiente alimento para mantener el ecosistema saludable y lleno de vida. Nadie sabe qué va a pasar con toda esa vida en aguas profundas ahora que el iceberg se ha alejado. Esas criaturas han habitado bajo un grueso hielo por quién sabe cuánto tiempo, en condiciones superestables y totalmente a oscuras. Obviamente, no son amantes del cambio. Así que perder ese techo helado podría desajustar por completo todo su entorno. Uno de los científicos mencionó que la plataforma de hielo de la que provenía el iceberg ha estado retrocediendo aproximadamente 40 kilómetros en los últimos 50 años. Eso es parte de un patrón más amplio. El hielo de la Antártida se está derritiendo más rápidamente, lo que eleva el nivel del mar en todo el mundo. Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad, intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca, pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento. Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas, poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera.
Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía verla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo y casi en la oscuridad, quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios, quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre. Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones, uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre, y aún así logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma. En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1,700 huevos. Resulta que las focas de Buero se dan un festín con los peces de hielo, así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia: burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años. Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años.
Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra. Y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes. De los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir. Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él. Lago Enigma. ¡Qué nombre tan acertado! Ya es lo suficientemente extraño, porque se supone que no debería existir. Pero ahora nos encontramos con vida en sus profundidades. Y esto podría ayudar a la NASA en su búsqueda de vida en el espacio exterior. El lago yace en lo profundo del gélido corazón de la Antártida, así que no es una piscina de agua como estamos acostumbrados, sino más bien un bloque de hielo parecido a un lago. ¡O eso pensábamos! Recientemente, unos científicos italianos desenterraron un secreto que había estado oculto durante siglos. Un auténtico cuerpo de agua, y en este agua, la vida prospera. Hay varios microorganismos, e incluso algunos pequeños cazadores muy especiales. Esto es muy extraño, ya que el enigma se encuentra en un rincón remoto y hostil de nuestro planeta, la Tierra de Victoria Norte en la Antártida. Todo el polo sur es frío, pero, en este lugar, las temperaturas pueden descender a unos aterradores 40 grados bajo cero. Aunque en promedio, son de alrededor de 13 grados bajo cero. Como dijimos, este lago no debería estar allí. La Antártida es técnicamente el desierto más grande del mundo, aunque esté cubierto de nieve, porque es muy seca. No hay lluvias, nieva muy poco y el sol casi no evapora nada. Y aunque haya algo de agua, los vientos intensos se encargan de secar todo muy rápido. Si nos ponemos a pensar, este lago debería perder una asombrosa cantidad de 200 millones de litros de agua cada año. Sin embargo, el agua permanece. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los científicos dicen que podría haber algo en las profundidades subterráneas que lo rellena constantemente. No tienen idea de lo que podría ser. Tal vez ríos subterráneos, hielo que se derrite o algo completamente distinto. De ahí proviene su nombre, el lago Enigma. El bloque de hielo que mencionamos es permanente y súper grueso. Al menos tiene 11 metros de espesor. Es más alto que un edificio de 3 pisos. Por eso, los investigadores decidieron verificar si había algo debajo. Utilizaron un radar de penetración terrestre, un detector de eco superinteligente para el suelo. Este radar envía ondas de radio invisibles hacia la Tierra. Cuando éstas chocan con algo bajo tierra, como agua, rocas o cualquier otra cosa, rebotan de regreso al dispositivo. Al medir cuánto tiempo tarda en regresar la señal y cuán fuerte es,
podemos determinar la distancia y exactamente con qué chocó el radar. Así es como animales como los murciélagos, ballenas y delfines pueden ver bajo el agua. Y nosotros, los humanos, robamos esta genial idea de la naturaleza para investigar estructuras enterradas y cuevas ocultas. Los científicos usaron este dispositivo por toda la superficie del enigma. De esta manera, fueron capaces de crear un mapa completo de este mundo bajo el hielo. El agua en sí misma no fue una sorpresa. Fue el ecosistema único que había allí lo que los impactó. Desafortunadamente, esta vez no hay monstruos secretos ni extraterrestres. Pero hay microorganismos que pueden no existir en ningún otro lugar de la Tierra. De alguna manera, estos seres han logrado sobrevivir en un aislamiento completo y un frío extremo. No es que no conozcamos a estos microorganismos. Nos hemos encontrado con ellos antes, solo que no de esta manera. Hay un par de grupos que están ahí abajo. El primero es Bacteroidota. Les encanta descomponer moléculas complejas, en especial de tu estómago, y ayudan a digerir fibras vegetales difíciles. Principalmente se encuentran dentro de nosotros, pero en el mundo exterior, ocasionalmente podríamos encontrarlos en suelos y océanos. Luego, Actinobacteriota. Genios químicos entre las bacterias. Descomponen materiales orgánicos y ayudan a que el suelo se vuelva más saludable. También son famosas por producir antibióticos, por lo que les debemos mucha de nuestra medicina. El tercero es Pseudomonadota. Estos nos fueron una sorpresa, ya que son increíblemente adaptables. Pueden prosperar casi en cualquier lugar, desde el suelo hasta el agua e incluso en el cuerpo humano. Algunos son beneficiosos y ayudan al crecimiento de las plantas y en los ciclos de nutrientes, pero otros pueden ser patógenos oportunistas. Pero lo que realmente fue una sorpresa es que el lago Enigma tiene montones de Patesibacteria. Son ultra pequeñas incluso para los microorganismos y apenas pueden hacer algo por sí mismas. Por eso prefieren vivir en simbiosis o ser pequeños parásitos, confiando en sus anfitriones para obtener nutrientes y otras necesidades. Todos estos pequeños podrían ser antiguos. Podrían ser vestigios de una época anterior a que el lago se congelara por completo, lo cual ocurrió hace cientos de miles de años. Es raro encontrar estas bacterias en el lago Enigma, especialmente los pequeños parásitos. Los Patesibacteria generalmente prosperan en ambientes con poco oxígeno, pero este lago es muy rico en oxígeno. Sin mencionar los casi 12 metros de hielo que hay por encima. Todo esto significa que, aunque sepamos quiénes son estos individuos, esta especie en particular tal vez sea nueva para nosotros. Podrían haber evolucionado con adaptaciones y habilidades únicas, aprovechando la química particular del lago. Probablemente dependen de una red alimentaria muy simple y delicada. Algunos de los microorganismos producen energía a partir de la luz. Bueno, de la luz que logre llegar allí, o de los químicos del lago. Los organismos simbióticos prosperan viviendo sobre o dentro de sus vecinos. Sí, estas criaturas microscópicas se casan entre sí. Y no se puede ser pacífico ni siquiera en un lugar así. Si descubrimos su secreto de supervivencia, podríamos aprender más sobre química, medicina e incluso vida extraterrestre. Porque si la vida puede soportar condiciones tan extremas, entonces tal vez pueda surgir prácticamente en cualquier lugar. Incluyendo a nuestros vecinos más cercanos, Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno. Definitivamente esconden océanos bajo su superficie helada, y ahora hay una muy alta probabilidad de que haya alguna forma de vida allí. La Antártida debe ser lo más parecido que tenemos a la exploración extraterrestre antes de que aterricemos en otros planetas. Está llena de misterios ocultos y criaturas sorprendentes. Incluso fuera del lago Enigma, el Polo Sur alberga vida. Por ejemplo, los valles secos de McMurdo, a menudo llamados el Marte terrestre. Son uno de los lugares más misteriosos y extremos de nuestro planeta. Se extienden por la Tierra de Victoria en la Antártida y es uno de los sitios más secos de la Tierra. Tiene sentido si recuerdas el nombre. Sorprendentemente, a diferencia de otras partes del Polo Sur, esta tierra está casi desprovista de nieve y hielo. Solo hay mucho suelo súper frío.
Incluso podría haber algunas dunas de arena escondidas aquí y allá entre las montañas escarpadas. El suelo está mayormente cubierto de grava suelta, salpicado de rocas antiguas de granito y algo interesante llamado gneiss. Es un tipo de roca que ha pasado por mucho. Por lo general, se forma cuando el granito o las rocas sedimentarias tienen que soportar una presión descomunal o un calor aterrador durante un tiempo, un proceso llamado metamorfismo. Estas condiciones son tan intensas que reorganizan los minerales en capas. Por eso el gneiss tiene ese aspecto foliado tan hermoso. Es la versión del planeta de hornear un pastel marmolado. Es asombroso, porque este lugar está casi exactamente como hace millones de años. Estos valles están congelados en el tiempo y nos ofrecen un pequeño vistazo al pasado distante de la Tierra. Y eso incluye la vida. Una vez más, los vientos aquí son ráfagas aterradoras de aire frío que descienden rápidamente y evaporan la nieve más rápido de lo que se puede derretir. Lógicamente, no deberías encontrar mucha agua aquí, ni mucho menos vida. Pero de alguna manera, aún puedes tropezar con lagos congelados y estanques salinos en los valles secos. Y la vida desafía toda lógica y nuestra comprensión de la biología. Existe dentro de las mismas rocas. Los microorganismos se esconden en grietas ligeramente húmedas. Dentro de ellas se encuentran bacterias endolíticas. Estos microorganismos son muy tranquilos. En lugar de moverse como otros, siempre permanecen dentro de sus hogares rocosos. ¿Cómo sobreviven? A través de la fotosíntesis. Al igual que las plantas, capturan pequeñísimas partes de luz que se filtran en las grietas y actúan como pequeños paneles solares que obtienen energía del sol. Mientras tanto, en otro lugar, bajo el glaciar Taylor, hay bacterias que no necesitan nada. Ni comodidad, ni luz solar, ni siquiera oxígeno. La Antártida. Un mundo nevado con una temperatura aproximada de 40 grados bajo cero, cubierto de hielo por millones de años. Pero no siempre fue así. Los científicos acaban de encontrar algo enterrado profundamente bajo el fondo marino que no debería existir. Pequeñas gotas doradas de ámbar. Esto significa que la Antártida alguna vez estuvo llena de vida y cubierta de árboles densos. Pero algo le ocurrió. Algo que podría cambiar nuestra percepción sobre el futuro. La Antártida ha sido una tierra de vientos aulladores durante millones de años. Ningún árbol puede crecer allí hoy en día. Pero los científicos que estudiaron esas tierras decidieron perforar profundamente bajo la superficie antártica. Bajaron miles de metros bajo el hielo y sacaron antiguas capas de sedimento. Y allí, atrapados en el tiempo, encontraron diminutos trozos de ámbar dorado. El ámbar es básicamente resina de árbol fosilizada. Se encuentra en todo el mundo, a menudo con piezas de vida antigua perfectamente conservadas. Insectos atrapados en pleno vuelo, polen congelado en el tiempo. Enteros y diminutos ecosistemas pueden quedar atrapados dentro de las gotas doradas. En cada continente, pero no en la Antártida. Hasta ahora. La diminuta partícula descubierta tiene entre medio y 1 milímetro de tamaño, más pequeña que un grano de arena, pero con un enorme significado. Esta gota alguna vez resumó de la corteza de un árbol hace unos 90 millones de años. Lo que es aún más sorprendente es que el ámbar solo es producido por ciertos tipos de árboles, aquellos que crecen en selvas y bosques lluviosos templados y húmedos. Fue entonces cuando surgió la revelación. La Antártida fue una selva lluviosa. Esas diminutas motas de ámbar, visibles con detalles solo bajo un microscopio, nos cuentan una vívida historia de un ecosistema lleno de vida y vitalidad. Hace unos 90 millones de años, durante el período Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, la Antártida pudo haber estado cubierta de exuberantes bosques pantanosos, llenos de coníferas imponentes, helechos y plantas antiguas. Algunos de los fragmentos mostraban signos de daño. Eso significa que los árboles que las produjeron habían sido heridos, tal vez por incendios forestales o parásitos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que pasó millones de años en el fondo marino, este ámbar estaba casi perfectamente preservado. Sólido, transparente y sin grietas.
Por lo general, el ámbar enterrado bajo presión y calor extremos se desintegra con el tiempo. Pero esta pieza sobrevivió. Eso significa que otras piezas podrían haber sobrevivido también, y podríamos encontrar más en el lecho oceánico. Pero este no fue el primer indicio de que la Antártida fue un lugar completamente diferente en el pasado. Comenzó en 2017. Un equipo de científicos perforó el lecho marino cerca del glaciar Pine Island, en la costa oeste de la Antártida. Extrajeron núcleos de sedimentos, muestras largas y cilíndricas de tierra que habían estado enterradas durante millones de años. ¡Y fue una locura! Dentro de esas capas encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas, huellas de un antiguo bosque que una vez prosperó allí. Y eso es exactamente lo que han estado estudiando desde entonces. Para no dañar nada, tuvieron que dedicar años de arduo trabajo, descomponiendo el sedimento en miles de diminutos fragmentos y examinándolos bajo microscopios fluorescentes. El mismo equipo también encontró otra pieza del rompecabezas en el año 2020. Hallaron más muestras sedimentarias del fondo oceánico que indicaban la existencia de una tierra con densos bosques, ríos y humedales, un mundo que se asemejaba más al noroeste del Pacífico o a Nueva Zelanda. Pero, ¿por qué era tan cálida la Antártida en ese entonces? Bueno, todo eso tiene que ver con la atmósfera. Hace 90 millones de años, los niveles de dióxido de carbono de la Tierra eran terriblemente altos. Fue uno de los periodos más cálidos de la historia, con temperaturas que se disparaban incluso en los polos. Piensa que la Antártida no tenía casquetes de hielo. En cambio, podría haber tenido insectos zumbadores e incluso dinosaurios recorriendo sus bosques. Pero para saber qué les pasó, el equipo tiene que encontrar más evidencias. La Antártida es un lugar lleno de misterios. Es difícil de estudiar porque está cubierta de nieve y hielo, tanto que ni siquiera conocemos su verdadera forma y tamaño. Algunas partes de la capa de hielo tienen casi 5 kilómetros de espesor, la mitad del largo de la Fosa de las Marianas, la trinchera más profunda de la Tierra. Afortunadamente, la nieve tiene una gran cualidad. Puede congelar las cosas en el tiempo a la perfección. Capa tras capa, año tras año, entierra el pasado de la naturaleza como una cápsula del tiempo. Al principio, la nieve recién caída es suave y se desplaza fácilmente con el viento, llena de aire. Pero a medida que se acumula más nieve encima, se comprime, expulsa las bolsas de aire y se transforma en hielo denso. Esta presión de congelación encierra todo en su interior. Atrapa plantas ancestrales, animales e incluso paisajes enteros. Y literalmente se congelan en el tiempo, porque el frío extremo demora la descomposición. Detiene el crecimiento de bacterias, previene la putrefacción y mantiene las cosas casi intactas durante miles, a veces incluso millones de años. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la Antártida. Los científicos tienen que escanear hasta el final de esta nieve para descubrir cómo lucía este lugar hace millones de años. Lo que han encontrado es un mundo perdido entero enterrado bajo kilómetros de hielo. Estaba bajo el hielo más grueso de la Antártida Oriental, cerca de las cuencas subglaciales Aurora y Schmidt. El peso del hielo ha sido tan inmenso durante tanto tiempo que, de hecho, protegió la Tierra de la erosión. Los científicos lo llaman el fantasma del paisaje de la Antártida. Y no se parece en nada al desolado y liso páramo visto desde arriba. Han descubierto ríos que alguna vez fluyeron libremente, ahora congelados. Valles esculpidos por el agua. Incluso 3 enormes colinas de picos afilados. Pero, ¿qué son? Para entender eso, necesitamos remontarnos aún más atrás en el tiempo, a la era en que la Antártida todavía era parte de un continente perdido. Hace cientos de millones de años, la tierra que ahora llamamos Antártida formaba parte de Gondwana, un enorme supercontinente que incluía a Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida, todos fusionados. Pero a medida que las placas tectónicas de la Tierra se desplazaban lentamente, Gondwana se rompió en pedazos. La Antártida fue desgarrada, su tierra fue extendida y fracturada.
Las enormes capas de hielo que se formaron después cubrieron estas masas de tierra fragmentadas y las preservaron como fósiles congelados. A medida que el hielo se desplazaba y se derretía, se formaron valles y es probable que antiguos ríos llevaran agua hacia una costa que estaba a cientos de kilómetros de distancia de donde se encuentra ahora. Pero eso no es lo único que la Antártida tiene oculto. Si quitaras el hielo, no verías un continente liso y vacío. Verías un paisaje dramático, montañas imponentes, valles profundos, incluso ardientes volcanes. En la Antártida Occidental, al menos 138 volcanes están enterrados bajo el hielo. Uno de ellos, el monte Erebus, sigue activo y en su interior tiene cálidas cuevas volcánicas donde podrías caminar en camiseta. Oh, y si no fuera lo suficientemente extraño, el Erebus también está expulsando oro. Sí, diminutas partículas de oro que provienen del interior de la Tierra. Los científicos creen que esto ocurre porque el magma, la roca supercaliente y semifundida debajo de la superficie, transporta oro líquido a medida que asciende. Cada día, el Erebus libera unos 100 gramos de oro, lo que equivale a unos $6,000 diarios. En un año, eso suma 30 kilogramos, o más de $2 millones flotando hacia el cielo. Desafortunadamente, antes de tomar las palas, tenemos que recordar que solo son partículas microscópicas. A menudo tienen menos de 60 micrómetros, más delgadas que un cabello humano, sin mencionar que están esparcidas hasta 1,000 kilómetros de distancia del propio volcán. Encontrarlas es casi imposible. Pero eso solo demuestra que incluso en un lugar tan inhóspito que parece un desierto blanco, hay muchos misterios fascinantes por descubrir. Por ejemplo, de alguna manera, la vida sigue aferrándose allí. En 2017, los científicos perforaron profundamente bajo el hielo de la plataforma de hielo de Ross, buscando agua. Pero en su lugar, encontraron algo fantástico. Un río, escondido bajo 500 metros de hielo, corriendo a través de la oscuridad. Y dentro de él, cientos de diminutas criaturas parecidas a camarones. Todo Internet está lleno de comentarios sobre un descubrimiento inusual en Google Maps en la Antártida. Al sureste de la base de Showa de Japón, alguien notó una puerta gigante que destacaba en el paisaje helado. Algunos lo llaman la casa de vacaciones de Pie Grande o un transbordador de Star Trek. Otros dicen que es la puerta de un Boeing que se desprendió y de alguna manera terminó en la nieve. Sin embargo, los científicos tienen una explicación mucho menos emocionante. Parece que la llamada puerta es en realidad parte del hielo marino rápido. Flota cerca de la costa, donde el agua es poco profunda y hay islas dispersas. Este lugar podría ser simplemente un iceberg que se quedó atascado y se está derritiendo lentamente justo donde está. Puedes ver otros icebergs cercanos en la misma zona. El hielo que fluye alrededor de una roca submarina sólida podría haber formado un patrón natural. El hielo es bastante delgado aquí y debido a las rocas debajo, este adquiere formas únicas. Geólogos han añadido que el misterioso hallazgo es solo una cresta rocosa que sobresale porque el nivel del hielo ha bajado un poco. La parte superior es la cresta y los lados son dos colas de nieve, largas franjas de nieve moldeadas por el viento. Estas colas de nieve muestran en qué dirección generalmente sopla el viento en esta área. El anterior hallazgo misterioso de Google Maps en la Antártida fue una pirámide que resultó ser una montaña. Puedes encontrarla fácilmente si te desplazas hasta los montes Ellsworth. Es la cadena montañosa más alta de la Antártida y se extiende por casi 402 kilómetros. No es la primera pirámide en este continente, ya que exploradores de la expedición antártica británica encontraron otra montaña de forma inusual y la apodaron la pirámide. Pero esta ni siquiera tenía forma de pirámide, así que no hay pirámides en la Antártida. Disculpa por decepcionarte. En 2011, científicos de Chile encontraron un fósil extraño en la Antártida que parecía un balón de fútbol aplastado. Recibió el apodo de La Cosa.
porque se parecía a algo sacado de una película de ciencia ficción. Resultó ser un huevo gigante de cáscara blanda de hace alrededor de 66 millones de años. Medía más de 28 centímetros de largo y 17 de ancho. El único huevo más grande que se ha encontrado fue del extinto ave elefante de Madagascar, que era una vez y medía más alto que Michael Jordan. El huevo antártico también es especial porque es el primer huevo fósil encontrado en esta parte del mundo, así que quien lo haya dejado allí debió haber sido enorme, probablemente un reptil marino gigante que vivió hace mucho tiempo como un mosasaurio. Esto es sorprendente porque la mayoría de los científicos pensaban que estas criaturas ni siquiera ponían huevos. El huevo también es único porque tiene una cáscara delgada y sin poros, lo cual es totalmente diferente a la mayoría de los huevos de dinosaurio. Los científicos hicieron mucho trabajo y estudiaron 259 especies de reptiles vivos, como lagartijas y serpientes y sus huevos. A partir de esto pudieron deducir que la criatura que puso el huevo probablemente medía 7 metros de largo como mínimo, sin contar su cola. Durante el periodo Cretácico tardío, esta parte de la Antártida podría haber servido como su criadero. Los paleontólogos han encontrado huesos del pequeño mosasaurios y plesiosaurios en la misma área, así como los huesos de los adultos. Si alguna vez has perdido tu identificación y aún no la encuentras, intenta buscar bajo el hielo antártico. Bueno, al menos funcionó para un hombre que se reunió con su tarjeta de acceso de seguridad después de 21 años. Rob Budd, un técnico que estudiaba la vida marina en el fondo del mar Ártico, avistó la tarjeta mientras buceaba en un lugar llamado Cabo Evans. Rod pensó que podría ser una tarjeta de crédito, así que la guardó en su bolsillo y siguió trabajando. Cuando la examinó más de cerca, se dio cuenta de que en realidad le pertenecía a alguien llamado David McCock. La tarjeta permaneció en el instituto de investigación donde trabajaba Rod durante 8 años más hasta que finalmente se logró encontrar a David. Resultó que nunca había estado en la Antártida. En 2003, alguien interrumpió en su coche en Wellington, Nueva Zelanda, y arrojó el contenido de su maletín al puerto. Así que la tarjeta viajó más de 3.800 kilómetros en 13 años. No existen corrientes oceánicas que se muevan directamente de Wellington a Cabo Evans. Si la tarjeta pasó a través de diferentes corrientes oceánicas, el viaje habría tomado alrededor de 1000 años. Así que tal vez se adhirió a algo más que pudiera flotar más fácilmente, como un pedazo de escombro o una planta que pueda crecer en objetos y hacerlos flotantes. O quizá la persona que tomó el maletín de David estaba en un barco que fue a la Antártida. O la tarjeta de alguna manera se pegó al fondo de un barco de investigación que terminó ahí. Si quieres ver probablemente el hallazgo más impresionante de la Antártida, debes ir a la Expo Mundial 2028 en Osaka, Japón. Exhibirán un meteorito del tamaño de un balón de rugby que vino desde Marte. Un equipo de investigación japonés lo encontró en la Antártida en el 2000. Creen que un impacto masivo de un asteroide lanzó el meteorito fuera de su planeta de origen antes de que viajara por el espacio y aterrizara en la Tierra. Es uno de los meteoritos de Marte más grandes jamás encontrados, con un peso de 12 kilogramos. Los científicos estudiaron el gas dentro de la roca para confirmar que es de Marte y también encontraron minerales especiales dentro que se forman cuando había agua presente. Esto significa que probablemente Marte tuvo agua hace mucho tiempo, así que estudiar la roca podría ayudarnos a aprender más sobre si la vida pudo haber existido en el planeta rojo. Un equipo de expertos en sonido encontró un enorme cañón submarino en la Antártida gracias al mal tiempo. Tuvieron que pausar su trabajo en la estación de investigación Casey. En lugar de esperar, decidieron usar el tiempo libre inesperado para mapear el fondo del mar cerca del glaciar Adams. Y así fue como encontraron un cañón que es de casi 2.100 metros de profundidad, casi 9.100 metros de ancho y se extiende a lo largo de 45 kilómetros desde el glaciar. El rompehielos en el que estaban utiliza una herramienta especial llamada ecosonda multihash. Esta envía ondas sonoras en forma de abanico bajo el barco y luego escucha los ecos para crear un mapa detallado del fondo oceánico. Durante el mapeo descubrieron solo una parte del cañón antes de tener que regresar a la estación de investigación. Pero cuando el mal tiempo volvió, el barco regresó y mapeó aún más. Estuvieron trabajando entre olas de hasta 40 metros de altura y vientos de hasta 50 nudos, pero aún así lograron obtener alrededor de 15 horas de datos para completar su mapa. De regreso a Australia, se detuvieron una vez más para completar cualquier parte faltante en el mapa. Esta avanzada tecnología de mapeo está ayudando a los científicos a aprender más sobre la historia de los glaciares y las interacciones oceánicas en la Antártida.
Un científico estaba revisando imágenes satelitales en busca de rastros marrones de excremento de pingüinos y encontró 4 nuevas colonias de pingüinos emperador en la Antártida. Esto significa que ahora hay 66 colonias reproductoras para esta especie vulnerable. Es probable que estas nuevas colonias hayan existido durante años, aunque son en su mayoría pequeñas, con menos de 1000 parejas de pingüinos reproductores cada una. Algunas de estas colonias están cerca de otras áreas de pingüino, como la que no está lejos de una antigua estación de investigación que nunca reportó pingüinos cerca. Una de las nuevas colonias se encontró cerca de un lugar llamado Barrera de Hielo de Lazarev, donde solía haber una colonia de pingüinos más grande. Pensaron que esta colonia se extinguió en 2019, pero parece que los pingüinos simplemente se han movido un poco debido a las cambiantes condiciones del hielo marino. Si sumamos los pingüinos recién encontrados a la población total de esta especie, no cambia mucho la situación, pero puede ayudar a los científicos a observar cómo los pingüinos emperadores se adaptan a las condiciones cambiantes.